Hombros de hombres vivos. Es el tema que quiero compartir ahora con usted que me está escuchando. Y todo esto se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulos 5, 6 y 7. Y me dedico a exponer este tema con la ayuda siempre del precioso Espíritu Santo. Uno de los primeros actos del nuevo rey consistió en conseguir una capital adecuada para su reino, y la elección que hizo de Jerusalén fue una pieza maestra de política y habilidad de hombre de Estado. Ciertamente fue el resultado de la dirección directa del Espíritu de Dios. Era sumamente deseable que la capital fuera accesible a todo el país. Debía estar en tales condiciones que pudiera fortificarse sólidamente. Tenía que combinar la fuerza y la belleza como para despertar el orgullo y la devoción nacionales. Tenía que ser santificada por medio de asociaciones sagradas de tal modo que llegara a ser el centro religioso de la vida más santa del pueblo. Todos estos rasgos se combinaban en Jerusalén y la recomendaban al criterio divinamente dirigido de David. Para los judíos no había ciudad como Jerusalén. Fue la ciudad de Dios, situada en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Las montañas que tenía alrededor parecían simbolizar la presencia circundante de Jehová. El que estaba exiliado abría sus puertas hacia Jerusalén mientras se arrodillaba para orar. El más noble pecho que alguna vez palpitara con verdadera emoción que la amenazaba. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Mateo 23:37. La ciudad no siempre había sido así. Había surgido como ciudad de cananeos. Durante años después, Israel ocupaba el resto del país, pero Jerusalén estaba aún en poder de los jebuseos. Luego de hacer un reclutamiento en todo Israel, David subió contra Jerusalén. Por primera vez en 7 años tomó el mando de su ejército personalmente. Los jebuseos se burlaron del intento de desalojarlos. Habían mantenido esa fortaleza durante tanto tiempo y estaban tan confiados de que sus muros eran inexpugnables, que en son de burla colocaron sobre los muros cierto número de inválidos, y se jactaban de que estos serían suficientes para mantener a raya a David y a todo su ejército. Pero según un relato del historiador Josefo, parece que Joab, incitado por la proclama de David, según la cual al que capturara la ciudad lo nombraría comandante en jefe, irrumpió a través de un pasaje subterráneo excavado en la roca suave. Se abrió camino hasta el mismo centro de la ciudadela y abrió las puertas a todo el ejército. Si esta versión es verdadera o no, lo cierto es que gracias a la valentía de Joab, pronto cayó la ciudad en manos de David. Él moró en la fortaleza que luego se conoció como Sión o ciudad de David. Esta era solo una parte de los que después se conoció con el nombre de Jerusalén. Moria, donde posteriormente se erigió el templo, era un sitio que probablemente no estaba ocupado. Ornán, el jebuseo, tenía allí una era. Lo primero que hizo David fue extender la fortificación. La palabra de Dios nos dice edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Mientras Joab parece que se dedicó a reparar y embellecer los edificios de la ciudad misma. Este primer éxito estableció el fundamento de la grandeza de David. Se ha sugerido que debemos el Salmo 101 a esta hora de la vida de David, quien se ve llamado de repente a conducir la administración interna de una gran nación.
Era muy necesario tranquilizar al país con respecto al carácter de los hombres a quienes el rey estaba preparando para encomendarles los intereses de la nación. Este salmo pudo haber sido preparado con tales fines. En todo caso, cuadra exactamente con tal ocasión y tal propósito. El salmista real menciona que él se comportará prudentemente de una manera perfecta. No podrá delante de sus ojos cosa injusta. Sus primeras y mejores energías se dedicarían a la destrucción de todos los perversos del país, al tiempo que favorecerían a los que eran fieles. Escogería como sus servidores favoritos a los que anduvieran en el camino de la perfección. Claro, no perfecto, sino en el camino de la perfección. Tan pronto como David adquirió una capital, quiso convertirla en el centro religioso y político de la vida nacional. Con este objeto en mente, resolvió colocar el arca, que ya casi estaba olvidada, en una estructura temporal cerca del palacio. Desde que el arca regresó de la tierra de los filisteos, había hallado reposo temporal en un lugar de la ciudad de los bosques, situada a unos 18 kilómetros de Jerusalén, en la casa de Abinadab y bajo su cuidado. Sin embargo, David no quería dar ningún paso por su propia iniciativa, sino que tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todo individuo de influencia. Con la aquiescencia de ellos, fue por todas partes a través de toda la tierra de Israel, reuniendo a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo para traer el sagrado emblema. Fue una gran procesión la que se encaminó ese día hacia la pequeña aldea. Además de la gran hueste de sacerdotes y levitas y de una gran concurrencia del pueblo, había 30,000 soldados escogidos, cuya presencia sería suficiente para proteger a los reunidos de cualquier incursión o sorpresa hostil. Probablemente debemos el Salmo 132 a esta ocasión. En dicho salmo, el cantor real registra la determinación de establecer un lugar para el Señor, un tabernáculo para el poderoso de Jacob. Pero un fatal error empeñó los eventos de ese día y pospuso el cumplimiento de lo que era la más alta esperanza de un propósito nacional. Estaba estrictamente ordenado en la ley de Moisés que sólo los levitas, quienes estaban especialmente consagrados para esta tarea, podían llevar el arca sobre sus hombros, sin tocarla con las manos, para que no murieran. Y eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 4, 15 y 7, 9. Nada podía ser más claro que este mandamiento, ni más obvio que la razón por la cual se dio para reforzar la santidad de todo lo que pertenecía al servicio del Altísimo. Este mandamiento, sin embargo, había caído en desuso junto con muchos otros. Así que se hicieron arreglos para que el arca fuera llevada en un carro nuevo por 2 hijos de Abinadab. Los bueyes iniciaron la marcha en medio de una explosión de canto y sonido de trompeta. Mientras anduvieron los 3 primeros kilómetros, todo marchó bien. Pero entonces llegaron a un trayecto de camino rudo en el cual los bueyes tropezaban y el arca se sacudió tan violentamente que estuvo en peligro de caer a tierra. Entonces Usa, el hijo menor de Abinadab, extendió su mano para sostenerla e inmediatamente cayó muerto. Fue terrible el efecto que esto produjo en la procesión. El horror silenció el canto, y el pánico se difundió entre la multitud atemorizada. Cuando se esparció por las filas la noticia de la catástrofe, David se sintió grandemente desanimado. Ese día le tuvo miedo a Dios y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces dio instrucciones para que el arca se depositara en la casa de Obed-Edom, un levita que vivía en las cercanías, y ahí permaneció 3 meses.
Las aterradas multitudes regresaron a Jerusalén consternadas y desalentadas. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Josefo, el historiador, afirma que desde el momento en que el arca reposó bajo el techo de este hombre, entró allí una marejada de prosperidad, de tal modo que él pasó de la pobreza a la riqueza, signo evidente de que Jehová no tenía controversia con los que obedecían las normas y condiciones establecidas en la antigua ley. Se volvió a reunir una gran asamblea. Esta vez, sin embargo, se observó minuciosamente el rito prescrito. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las varas colocadas en su puesto, tal como Moisés lo mandó de conformidad con la palabra del Señor. Cuando el arca entró en la ciudad, David, vestido con un efod de lino, saltaba y danzaba delante del Señor. Así llevaron el arca del Señor y la colocaron en su puesto, en medio de la tienda que David había preparado para ella. Y él ofreció holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Luego se volvió para bendecir al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y les repartió pan, vino y uvas pasas. La única nube que empañó la alegría de este día fueron las amargas palabras de Mical, en la cual no había simpatía para la fe de su marido. Pobre mujer. Tal vez ella estaba aún afligida por haber perdido a Paltiel, su otro marido. O tal vez ella tenía celos por el hecho de que David era independiente de ella y de la casa de su padre. De ahí el veneno que había en las palabras que le dirigió al hombre a quien había amado y cuya vida ella había salvado una vez. En esta ocasión fueron compuestos 3 de los salmos más excelentes: el 15, el 68 y el 24. El Salmo 15 evidentemente fue compuesto en relación directa con la muerte de Usa. Y para contestar la siguiente pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El Salmo 68 se cantaba como un himno para procesión. Comienza con la antigua fórmula que se pronunciaba en la marcha del desierto cada vez que se desalentaba el campamento. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cuando el arca era llevada hacia adelante y avanzaba majestuosamente, se tocaba suavemente la sinfonía que recordaba los antiguos tiempos en que el Señor iba delante de su pueblo y marchaba por el desierto, mientras la tierra temblaba y los cielos destilaban ante su presencia. Cuando los levitas que llevaban el arca se acercaron a la cuesta del camino hacia la ciudadela de Sión, los coristas pronunciaron en una estrofa de grandeza sin par, cuyo pleno significado solo pudo cumplirse cuando Cristo ascendió por encima de todo principado y autoridad a la presencia de su Padre. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Luego sigue una enumeración de las partes constitutivas de la poderosa hueste. Finalmente el salmista prevé la reunión de las naciones distantes en ese sagrado lugar. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Pero de estos 3, tal vez el Salmo 24 sea la obra maestra. Comienza con un maravilloso concepto. Si tenemos en cuenta la estrechez de la ordinaria exclusividad judía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Alabado sea el nombre del Señor. La primera parte del Salmo responde a la pregunta relacionada con la clase de hombres que pueden estar delante del Señor. Y eso vemos los versículos 3 y 6. Tienen que ser limpios de manos y puros de corazón, que no eleven su alma a la vanidad ni juren con engaño. El requisito del Dios Santo es la justicia que solo Él puede dar a los que buscan su rostro. La segunda parte declara la disposición de Dios a morar con el hombre en la tierra. Se les ordena a las puertas de frente inclinada que se levanten y permitan la entrada al Rey,
Los coristas, vestidos de blanco, con truenos de voces e instrumentos, se paraban ante los portales cerrados y exclamaban: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Desde adentro, una sola voz, como algún guarda asombrado y suspicaz, preguntaba: ¿quién es este Rey de Gloria? Esta pregunta encontraba inmediata respuesta, enfática y poderosa: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alabado sea el nombre de Jesús. Otra vez había el desafío a que se abrieran las puertas, y de nuevo había la averiguación, y de nuevo se producía la magnífica respuesta de que el Rey de Gloria, para quien se solicitaba admisión en esta antigua ciudad, es Jehová de los ejércitos. Así llegó al fin el arca a su lugar de reposo. Con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, se había erigido un palacio de cedro para David en el monte de Sión. Sin embargo, había un gran contraste entre este edificio y la estructura temporal que servía como casa para el arca. Un día David llamó a Natán el profeta y le anunció su intención de edificar una casa para Dios. Por el momento, el profeta asintió cordialmente a la proposición, pero en la tranquilidad de la noche, cuando se hallaba en mejores condiciones para comprender el pensamiento de Dios, le vino la palabra de Dios y le dijo que detuviera al rey de dar pasos ulteriores en este sentido. El día siguiente, él le dio las noticias a David con suma delicadeza y bondad. La oferta del rey fue rechazada, pero esta denegación estuvo envuelta en tantísimas seguridades de bendición que el rey casi no sintió la desilusión en medio del torrente de sobrecogedora alegría que despertaron en él las palabras de Natán. ¿Tú edificarás casa para Dios? Él te edificará una casa. Aquel fue un gran pensamiento que le vino a David. En parte le fue sugerido por la urgencia de la situación. Después que el arpa hubo llegado a su nuevo hogar, fue designado Asaf junto con otros para celebrar y dar gracias y alabar al Señor y ministrar delante de él. Lo vemos en la primera de Crónicas 16, del versículo 4 al 37. Y se supone que en este periodo se establecieron las 24 órdenes de sacerdotes, un arreglo que duró hasta el tiempo de nuestro Señor. También se supone que los levitas ya estaban organizados, 24,000 para ayudar a los sacerdotes, 4,000 como músicos y cantores, 4,000 como guardas y vigilantes. Los demás estaban esparcidos por toda la tierra para enseñar la ley, administrar justicia y realizar otros oficios públicos. De este modo, un inmenso número de hombres se reunía en torno al arca y al palacio, para los cuales era necesario hallar un lugar de alojamiento adecuado. Pero ciertamente había una razón más profunda: manifestar su amor, su reverencia, su devoción y su gratitud a Dios. De manera que es especialmente en la juventud cuando las grandes concepciones visitan el alma, cuando los ideales de excelente belleza arrojan luz sobre lo futuro y se toman decisiones de servir a Dios. Jóvenes, nunca abandonen ustedes su ideal, no desobedezcan la visión celestial. El ideal no siempre se realiza. Los labios de Dios no pronuncian un definido no. Él amontona sobre nosotros sus promesas y bendiciones y nos guía hacia adelante en medio de una dorada neblina de amor, la cual oculta su respuesta negativa, como le ocurrió a David. Nosotros no podemos señalar la palabra ni el momento de la divina negativa. Amorosamente somos llevados de frase en frase a lo largo del gran discurso de la vida acerca del interés de Dios por nosotros y su generosidad. Es solo en momentos de reflexión cuando descubrimos que nuestro propósito no está destinado a salir tan bien como lo pensábamos, pues Dios explica luego sus razones. Lo que ahora no entendemos, lo entendemos más tarde. Después David dijo a Salomón su hijo, quien en estos momentos todavía no había nacido:
Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Y eso lo vemos en el primer libro de Crónicas 22:8. La mano manchada por la sangre no podía edificar el templo de la paz. Si en aquel tiempo se le hubiera dicho a David esto, eso lo hubiera herido sin necesidad. Fue suficientemente envolver la respuesta negativa de Dios en una promesa de infinita bendición, pero a medida que pasaron los años, la razón por la cual Dios rechazó su plan se hizo clara y distinta para él. Entretanto, David permaneció paciente y se dijo: Dios tiene alguna razón que yo no puedo entender, pero está bien. Algún día entenderemos que Dios tiene razón por cada respuesta negativa que nos dé a través del lento curso de la vida. Llegará el día, probablemente en esta vida, y ciertamente en la próxima, en que entenderemos por qué nos dirigió de la manera como lo hizo. Una esperanza sin realizar puede cumplirse aún con inmensa bendición. Dios nos dará el crédito de lo que hubiéramos sido si hubiéramos podido. El que tiene un corazón de misionero, aunque esté pegado a la silla de una oficina, es considerado como uno que pertenece a ese noble grupo. La mujer de Sarepta, que lo único que hizo fue compartir su última comida con el profeta, recibirá recompensa de profeta. El alma que vibra con los más altos impulsos, pero que tiene que cuidar a la madre viuda o un familiar que depende de ella, algún día se sorprenderá al hallar que se le da crédito por la cosecha que se hubiera obtenido si sus semillas hubieran sido sembradas en suelo más propicio. En la gloria de David, descubrirá que se le conoce el crédito de haber edificado el templo sobre el monte de Sión. Haga usted lo que pueda. La energía que David hubiera gastado en la construcción del templo se puso de manifiesto en la acumulación de los materiales para su construcción. Primera de Crónicas 29:2 nos dice: Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Si usted no puede hacer lo que esperaba, no se entregue a la desesperación, permitiendo que todas las energías de su vida se malgasten, sino levántese y dedíquese a ayudar a otros para que logren el éxito. Si usted no puede construir, puede acumular los materiales para el que sí ha de construir. Si no puede bajar a la mina, puede sostener las cuerdas. Luego entró David y se presentó delante del Señor y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? Se lo vemos en 2 de Samuel 7:18. No tenemos palabras para calificar la exuberancia de su alma en aquella hora trascendental. En medio de las sucesivas oleadas de gloria que lo inundaron, no se quejó de que el propósito de su corazón fuera frustrado. Así, mi querido hermano y hermana que me escuchó, doy gracias al Señor por permitirme poner su palabra por este medio, y a usted que nos permite entrar a su hogar por este medio. Así es que no permitas que las malas siembras que te han hecho hagan que tú siembres malas semillas, porque entonces esa será tu cosecha. Recuerda que la ley de regar, abonar, cuidar y esperar funciona. A mí me ha funcionado, y yo creo que a usted también le va a funcionar si sabemos esperar al Señor. Así como las perlas no se echan a los puercos, las buenas semillas no se siembran en malos terrenos. Escúcheme bien y obedezcamos a la palabra del Señor, y más que todo obedezcamos lo que nos habla el Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.